Nos quedamos nosotros porque, bueno, no han llegado demasiadas preguntas, pero en esta semana os lo perdono porque hemos tenido un día de fiesta, así que no pasa absolutamente nada. Pero sí que voy a compartir la pantalla para que veáis, bueno, pues esas preguntas que nos habéis hecho llegar a través del buzón de correo electrónico que es academy@fotocasa.es, o también voy rascando de algunas preguntas que se quedan pendientes de las formaciones que tenemos en Academy también. Como siempre, os recuerdo que nos podéis hacer llegar esas preguntas por el email que os acabo de decir, academy@fotocasa.es, pero también nos podéis mandar un mensaje directo a través de nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas ellas como Fotocasa Pro, y también en LinkedIn, en este caso simplemente como Fotocasa. Así que vamos con la primera de Alex de Málaga, que nos pregunta si de verdad que la gente lee las descripciones de los anuncios de los portales. Bueno, aquí realmente habría mucho de lo que hablar, porque es verdad que parece que cuando estamos gestionando esos contactos que nos llegan desde los portales inmobiliarios, como puede ser Fotocasa o Habitaclia, pues a veces nos da la sensación de que la gente no lee. Y es cierto, esto nos pasa a todos. Es decir, a veces vamos tan rápido que no solemos leer con detenimiento exactamente, bueno, pues en qué consiste algo determinado, ya no solo los anuncios inmobiliarios, sino todo en general. Si nos centramos en los anuncios inmobiliarios, ¿qué suele ocurrir? Bueno, pues que al final, los que ya me hayáis oído decir esto, lo siento, pero es que es verdad. Es decir, al final dependerá todo del momento en el que se encuentre ese futuro comprador. Me refiero a que si ha empezado la búsqueda hace menos de una semana, hace poquito tiempo, es normal que esa persona lea poco. ¿Por qué? Primero, lleva poco tiempo en el sector y no sabe lo que necesita. Por otro lado, hay muchas viviendas, muchísimas, que pueden encajar con su solicitud, que pueden encajar con su necesidad. Y por último, también es cierto que hay mucha información que todavía no sabe exactamente qué es para él imprescindible y qué es lo que no, y por lo tanto, pues aquí se queda un poco perdido, ¿no? A medida que esa persona va avanzando, a medida que esa persona va teniendo experiencias, y es que yo tenía un jefe que decía que esto es como un camino del desierto, ¿no? Donde vamos renunciando a ciertas cosas que en un inicio quizá pueden parecer importantes, pero poco a poco, y viendo la realidad de cómo funciona el sector inmobiliario y las posibilidades que tiene ahora mismo, pues por su presupuesto y por la zona en la que se encuentre, pues hay cosas que debe descartar. Por eso, cuanta mayor experiencia tiene y más maduro está en la compra, pues evidentemente sabrá mejor exactamente qué es lo que necesita, y además también pasa una cosa, que habrá menos inmuebles nuevos que estén basados en su búsqueda. Por lo tanto, estos últimos es probable que lean mucho más que los primeros. Así que paciencia, porque es verdad que parece que hay muchos que no leen, pero os aseguro que cuando a una persona realmente le interesa esa vivienda, ya os digo que seguro que se lo lee. Y yo, por ejemplo, que me acabo de comprar una casa, no sé cuántas veces he podido ver el anuncio de la casa en la que me he comprado, pero después de la visita lo he leído varias y varias y varias veces hasta asegurarme que esa era la vivienda que quería. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Gema de A Coruña, que nos dice: ¿qué documentación nos puede ayudar en la captación de viviendas? Bueno, pues hay muchísima documentación que te puede ayudar, y al final también dependerá del momento en el que te encuentres en esa captación. Y perdonadme que os diga otra vez esto del momento. Pero claro, si es en un primer contacto que vamos a tener con un cliente propietario, es la primera reunión o la primera visita que vamos a tener con ese cliente, en ese caso, pues tenemos mucha información que puede ser de su interés. Y sobre todo lo que nos pasa es que no conocemos realmente cuál es su problema, no conocemos cuál es su situación real, no conocemos ni siquiera cuáles son sus necesidades, no sabemos qué es lo que espera de la venta de su vivienda. Por todo ello, ¿qué os aconsejo en este primer momento? Pues os aconsejo, primero, que tengáis un muy buen dossier de servicios, es decir, que tengáis un buen folleto, muy buen dossier donde indiquéis los servicios generales que soléis ofrecer a esos clientes propietarios, a esos vendedores. Y hablamos de servicios de marketing offline, hablamos de marketing online, hablamos también de fotografía, hablamos también de vuestra experiencia, de quiénes sois, etcétera. Esto nos va a ayudar a que cuando tengamos esa reunión con los clientes propietarios podamos argumentar
cómo nuestros servicios le pueden ayudar, pero basándonos también en un documento de apoyo. ¿Por qué es necesario un documento de apoyo? Porque hay gente que es más visual y por lo tanto necesita ver, además de escucharnos. Y esto, al final, como no sabemos quién es la persona que vamos a visitar, todavía no nos conocemos, cuanto mayor documentación y cuanto más soportes tengamos para poder argumentar cómo nuestros servicios van a ayudar a ese cliente a vender su propiedad en las mejores condiciones posibles, pues mucho mejor. Además de este dossier de servicios, donde os decía, marketing offline, pues por ejemplo, esas fotografías que podemos hacer, ¿no? Eso es, al final es marketing offline, ese cartel de escaparate, ese cartel de la vivienda, o marketing online, la publicidad que podemos hacer en portales o la publicidad programática, que seguro que ahora Miki y su invitado van a hablar un poquito de eso. Pero además de todo eso, también tenemos que ayudarle a esa persona que conozca. Por ejemplo, cómo funciona el sector inmobiliario, ¿no? Cómo es el proceso en el que se está iniciando ahora esos clientes propietarios y van a tener que vender su propiedad. Y por lo tanto, cuanto mejor indiquemos cómo va a ser esos pasos, cómo van a ser esos pasitos y digamos, por ejemplo, qué documentación va a tener que tener preparada o cómo ayudarle a que esos pasos, el avance de un paso a otro sea lo mejor posible, pues nos lo va a reconocer muchísimo mejor ese cliente propietario o esos clientes propietarios. Y luego además tenemos otro tipo de documentación que va a ser interesante también llevar a esa primera visita, como es por ejemplo un estudio de la zona, un estudio de mercado de la zona acerca de cómo está la evolución del precio de esa vivienda, o incluso podemos llevar una prevaloración, y digo prevaloración porque no conocemos todavía la vivienda in situ, no sabemos si esa vivienda ha tenido alguna reforma o no, entonces llevaríamos una prevaloración de la vivienda o un análisis comparativo de mercado donde podemos hacerle ver al cliente con qué viviendas está compitiendo ahora mismo y por lo tanto saber, por ejemplo, en qué precio podemos empezar la comercialización de su inmueble. Así que yo creo que con todo esto tenemos documentación suficiente para, por un lado, argumentar cómo nuestros servicios van a ayudar a ese cliente. Por otro lado, vamos a ayudarle a que conozca realmente cómo es el proceso de venta de una vivienda. Y por último, también vamos a ayudarle a que conozca una estimación aproximada del precio inicial de comercialización de su inmueble. Tercera preguntita, que es de Elena de Valencia, que nos dice, ¿qué harías para implementar nuevas herramientas en mi inmobiliaria? Y entiendo, Elena, que te refieres a herramientas digitales. Bueno, pues hay una que a mí personalmente me gusta mucho y a la cual todos tenemos alcance y que cada vez más estamos más acostumbrados a utilizarlas, que son, pues por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Un streaming. Bueno, pues nosotros podríamos trasladarlo en una función inmobiliaria a una videollamada. Y es que, de hecho, a veces todavía somos demasiado clásicos a la hora de poder invitar a un cliente a reunirnos con nosotros en nuestra oficina o en su vivienda. Es lo que solemos hacer, es lo que estamos acostumbrados. Pero ya os avanzo, y es que esto es experiencia mía, como os digo, me acabo de comprar una casa y realmente yo he visto poco personalmente a mi agente inmobiliario. Le he visto mucho más a través de videollamada, de hecho ellos utilizan Zoom, y es muy cómodo porque me evita cualquier tipo de desplazamiento innecesario, generamos una muy buena confianza, entablamos conversaciones útiles para el resto de la operación y por lo tanto, para mí ha sido realmente un beneficio, porque al final disponemos de poco tiempo en nuestro día a día y si por lo tanto yo soy capaz de ahorrar tiempos y desplazamientos a mis clientes, os lo aseguro que os lo van a agradecer. Esto en un inicio, es decir, oye, vamos a utilizar medios de comunicación diferentes a los que estábamos utilizando. Se ha dicho Zoom, pero también podéis utilizar WhatsApp. De hecho, WhatsApp Web ya tiene la opción de tener videollamada directamente con el cliente. Así que también es una muy buena herramienta donde no necesitamos ningún tipo de instalación, donde para nosotros es muy cómodo hacerlo desde el ordenador y el cliente lo va a poder hacer a través de un dispositivo móvil. Y sabéis que, por ejemplo, WhatsApp te permite también que con las personas que están hablando no hace falta que estén en el mismo sitio y utilizando el mismo dispositivo, sino que podemos hablar 4 personas a la vez con dispositivos diferentes y en lugares diferentes. Así que por un lado, esto. Y por otro lado, yo os invitaría a que empezarais a utilizar herramientas basadas en Big Data, es decir, herramientas basadas en el análisis de datos. ¿Por qué? Porque tienen distintas finalidades, ¿no? Por ejemplo, me puede ayudar a analizar cómo está ahora mismo
una zona en concreto, como si para mí es interesante captarlas, cómo está evolucionando el precio de la vivienda en esa zona, si es una zona que es muy demandada, etcétera. Pero también me puede ayudar a analizar qué inmueble es el más demandado ahora mismo en mi zona en concreto. Puedo comparar un inmueble mío con otro inmueble de la zona para saber por qué ese inmueble está ahora mismo generando más contactos y el mío no. Incluso puedo comparar mi propia cartera, de tal manera que puedo saber exactamente qué inmuebles ahora mismo son vendibles, qué inmuebles necesito madurar y qué inmuebles, por ejemplo, están fuera de mercado o son totalmente invendibles. En función de este análisis, puedo establecer una estrategia concreta para poder madurar esos inmuebles y, por lo tanto, venderlos en un menor espacio de tiempo. Y es que esto es importante porque en muchas ocasiones realizamos captaciones de viviendas que realmente no son vendibles. Y lo que hacemos es almacenar inmuebles en nuestra base de datos que no nos van a generar ningún beneficio. Es cierto que esto lo hemos hecho todos, así que no significa, esto no es ninguna bronca ni nada, esto simplemente es que debemos tratar de madurar estos inmuebles siempre manteniendo una muy buena comunicación con nuestros propietarios y trasladándoles por qué consideramos que su vivienda ahora mismo no está obteniendo los resultados que nosotros esperábamos o no está obteniendo los resultados que el cliente espera. Y esto, gracias a estas herramientas, también podemos elaborar muchos informes para argumentar por qué nuestro argumento realmente es válido y por qué creemos que tomando ciertas decisiones y sobre todo estableciendo ciertas estrategias vamos a poder conseguir el resultado esperado o el objetivo esperado, ¿no? Que es, como siempre decimos aquí en Fotocasa Pro, es que queremos ayudar a los propietarios a vender su vivienda en las mejores condiciones posibles. Y sobre todo, yo creo que también es importante resaltar que este tipo de herramientas no solamente recoge los datos de oferta, sino que también recoge los datos de la demanda. Así que es interesante porque al recoger ambos datos, tanto oferta como demanda, la data que tiene es muy, muy importante y por lo tanto lo que nosotros podemos extraer, ese análisis y esas predicciones que nosotros podemos establecer son mucho más potentes y por lo tanto también mucho más realistas. Así que yo en un inicio haría esas dos cosas. Por un lado, me centraría en comunicación, cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros clientes y segundo, establecería o adaptaría o incluiría herramientas basadas en Big Data y en análisis de datos a mi agencia inmobiliaria. Sin olvidar, evidentemente, lo que ya hemos hablado varias veces, de incluir dentro de nuestros anuncios tours virtuales, etcétera, que yo creo que ahora son muy potentes este tipo de herramientas y dan mucha información a los clientes. Y por último, tenemos esta pregunta que es de Manuel de Granada que nos dice: estamos escuchando muchas noticias económicas no muy positivas. Y es verdad, Manuel, estamos escuchando noticias que quizá hay veces que estoy viendo el telediario y digo, mira, mejor lo voy a quitar porque es que voy a caer en depresión. O sea que totalmente la razón. Pero ¿cómo afectará esto a nuestro sector? Entonces, como esta es una pregunta que yo creo que es muy interesante y que genera mucho debate, pues voy a invitar a mis compañeros para que me ayuden a llegar a alguna conclusión. Así que, ¿estáis por ahí, Miki y Juan Carlos? Estamos por aquí, estamos por aquí. Estamos. Espera que os pongo bien. Ahí estamos. Pues chicos, ahí os lo dejo. Dice, estamos escuchando muchas noticias económicas no muy positivas. ¿Cómo afectará esto a nuestro sector, Miki? Yo tengo la idea de que al final el sector, cuando hay crisis o cuando hay oportunidades, al final hay muchos sectores que se profesionalizan y el sector de real estate va a ser exactamente igual. Sí que es verdad que estamos viendo que los tipos de interés están subiendo, de que al final parece que todo está como muy gris, aún así se sigue vendiendo. Y lo que yo creo que se tiene que hacer, que tú bien remarcabas un poco en la pregunta anterior, que puede ir un poco vinculado a esto de que qué va a pasar con esta crisis o no crisis, es que al final seguimos teniendo también muchísimos inmuebles en el mercado que hay que trabajar. Que no hay que trabajar solamente los que son vendibles, sino los que están en el mercado hay que trabajarlos. Entonces, yo creo que se tendrá que trabajar un pelín más, se tendrá que renegociar un pelín más, pero que al final el sector va a ir funcionando porque al final todo el mundo necesita un sitio para vivir. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco
el concepto en sí de que vamos a ir mucho más a corto, sino vamos a ir mucho más a largo, pero sobre todo manteniendo esa rueda de venta para que nuestra empresa sea sana y sea productiva. Pero bueno, yo siempre pienso, incluso yo que estoy en el sector donde asesoro a muchísimos clientes, siempre me dicen que cuando hay crisis surgen muchísimas oportunidades que cuando no hay crisis no están. Entonces, yo creo que hay que actualizarse y que darle una vuelta a todo lo que nos está pasando. Juan Carlos. Pues, bueno, evidentemente estamos viviendo un momento de, bueno, pues como bien dice nuestro amigo, bueno, pues de muchas noticias, entre comillas, negativas, ¿no? Hacia el impacto, hacia el sector inmobiliario, pues subida de tipos de interés, inflación, etcétera. Pero creo que es un proceso global, ¿no? O sea, al final, bueno, pues la economía está como está, no solo en Europa, sino a nivel mundial, la economía está como está. Estamos en medio de un conflicto bélico entre dos países. Bueno, esa inflación evidentemente está haciendo daño. Pero yo también me pasa un poco como a Miquel, ¿no? Me quedo con la parte positiva. Pensar que hemos salido de una pandemia y esta pandemia, una de las consecuencias que ha tenido es, bueno, pues de alguna manera acelerar una digitalización de una manera exponencial. Cuando tú puedes llegar a ciertos clientes sin tener presencialidad, que antes no podías, te abre mercados nuevos, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que deberíamos ver es, oye, todo eso que hemos aprendido digitalizándonos, con nuevos procesos, bueno, profesionalizando algunas cosas que a lo mejor estábamos muy anclados en procesos, bueno, pues del pasado, es el momento de aplicarlo. Evidentemente no es un momento o no va a ser un momento fácil, pero no lo va a ser para nadie, ni para el sector inmobiliario, ni para automoción, ni para servicios. Vamos a pasar todos un momento complicado, pero yo creo que el gran trabajo que se ha hecho en el sector inmobiliario, no solo en digitalización, sino en formación, en profesionalización, en responsabilidad social corporativa, en pensar en el futuro, en adaptación. O sea, ha habido muchas cosas que evidentemente nos va a situar como, bueno, pues como un sector realmente competitivo. Y es el momento de aplicarlo. Simplemente esto es como cuando vas a un curso. Oye, cuando vas a un curso sí recibes impactos que te pueden hacer crecer. Pues ahora es el momento de recoger esos impactos y ponernos manos a la obra. Entonces, es complicado, pero también te digo, frente a otras crisis, creo que en esta nos encontramos mucho más preparados, con mucha más innovación, con más digitalización y con mucha más formación. Y además, yo no veo desánimo. Al revés, yo lo que veo cuando me encuentro con profesionales inmobiliarios y hablo con ellos es las ganas de tirar hacia adelante, las ganas de probar cosas, las ganas de, oye, ¿cómo puedo captar de otra manera? ¿Qué herramientas puedo utilizar para captar? ¿Cómo puedo analizar datos para reforzar mis mensajes? Entonces, bueno, amigo, es cierto que estamos viviendo un aluvión de noticias complicadas, pero creo que a nivel económico es global y bueno, y deberíamos, cuando todo es negativo, yo personalmente lo utilizo como ruido. Oye, si todo me está afectando, me están llegando un mogollón de inputs negativos, me aíslo. O sea, lo que hago es sigo a lo mío, trabajando, haciendo las cosas lo mejor que pueda y que no me afecte, ¿no? Porque al final son medios que comunican situaciones reales, pero oye, que tenemos que afrontarlas todos, que hay mucha fuerza y que estoy convencido que estamos mucho más preparados de lo que estábamos en crisis anteriores. Yo lo que creo que ostras, el año pasado y principios de este hemos vivido una gran actividad, un gran dinamismo del sector inmobiliario que prácticamente ha hecho que hubiera muchísimas operaciones. Yo no sé ahora, no me acuerdo de la media, pero creo que ha habido meses que hemos tenido más de 60.000 operaciones al mes, que para mí es una barbaridad. Totalmente. Y creo que también ahora mismo Sí. llega un momento en el cual se va a estabilizar un poco la cosa. Es decir, yo no soy tan pesimista en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, porque antes hablaba Juan Carlos de la pandemia y es verdad que la pandemia ha hecho que muchas personas pues no estemos a gusto en la casa en la que estamos o que queramos una vida diferente a la que teníamos hasta ese momento. Y por lo tanto, las ganas de cambiarse de vivienda existen.
Pero es verdad que en los últimos meses nos pasaba una cosa y es que había muchísima demanda y muy poca oferta. Y esto hacía también que mucha gente pues estuviera mucho tiempo para poder comprar una vivienda y que además los propietarios también estuvieran en una situación en la que, bueno, pues si no puedo vender hoy porque el precio de la vivienda, de mi vivienda es caro, pues puedo esperar un poco más y seguro que dentro de unos meses esto va a cambiar. Y creo que esto que está pasando ahora con los tipos, con la subida de tipos de interés, etcétera, y esta dificultad o esta pequeña dificultad que va a haber ahora a la hora del acceso a la financiación, va a hacer que ambos mundos se equilibren, ¿no? Que la demanda baje un poquito y también que al bajar la demanda haya más oferta y que por lo tanto también los precios también se estabilicen, porque evidentemente si la financiación se hace un poquito más dura, pues aquel que podía comprar una vivienda y hace 3 meses le daban 300.000 euros, pues ahora le darán 270 y habrá menos demanda, por lo tanto que pueda optar a una vivienda en concreto. Pero esto no significa, por lo menos yo soy así, soy un poco happy flower en este aspecto, esto no significa, yo creo, que lo vayamos a pasar mal. Significa que, como decía Miki, nos vamos a tener que esforzar más y vamos a tener que ayudar más a los clientes propietarios a asesorarles acerca de cómo es mejor potenciar su vivienda para mejorar, para ayudarle a cerrar la venta de su inmueble. Pero también debemos cuidar a los compradores, que lo veíamos la semana pasada también, que son los grandes olvidados y que creo que es necesario darles un buen asesoramiento y seguro que cuidando a ambos mundos, a ambas partes, vamos a conseguir buenos resultados de la misma manera, ¿no? Es decir, ahora quizá desde fuera vemos que es era un poquito más sencillo poder vender viviendas porque había demasiada demanda y poca oferta, por lo tanto cuando captábamos un inmueble que era interesante prácticamente se vendía en 1 o 2 meses. Ahora va a ser un poquito más difícil, vamos a tardar un poquito más en vender esos inmuebles, pero se van a vender igual y todavía hay demanda suficiente para poder comprar viviendas, así que ánimo, no será muy fácil, pero tampoco creo que sea negro, así que yo creo que con esto más o menos hemos dado respuesta, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Pues con esto terminamos, chicos, mi sección. No tenemos más preguntas esta semana. A ver si la semana que viene nos llega algo más. Pues muy bien, Ismael. Os recuerdo, bueno, la semana que viene no tendremos directo porque lo que haremos es directamente, bueno, conectar desde el conference y retransmitir el evento, ¿vale? Desde allí. Serán varias horas de retransmisión, pero la semana siguiente, como os dije la semana pasada, sí estrenaremos una sección en la cual os vamos a traer la actualidad del sector inmobiliario y debatiremos sobre ello. Ismael, mil gracias, como siempre, por, bueno, pues por traernos esas preguntas que nos lanzan los profesionales inmobiliarios y, bueno, dar un poquito de luz, ¿no? Porque al final creo que estas cosas suman.